Buenas noches. Mi nombre es Santi Palacios, soy fotoperiodista y cofundador de Sonda Internacional, un medio de comunicación especializado en periodismo visual sobre la crisis climática. Hoy estoy aquí para hablar sobre contaminación, así que permítame por favor comenzar mostrando tres fotografías. Esto es Metro Manila, en Filipinas. Esto es Yakarta, en Indonesia. Y esto es Delhi, en la India. Tanto Metro Manila como Yakarta y Delhi son megaciudades. Esto quiere decir que son áreas metropolitanas en las que viven más de 10 millones de personas. De hecho, bastante más de 10 millones en estos casos. Al mismo tiempo, son el reflejo de tres de los grandes retos ambientales del siglo XXI. La contaminación por plásticos. Metro Manila es una de las ciudades que más plástico vierte al mar. La contaminación del agua. Yakarta es una de las capitales del mundo con el agua más sucia. Y la contaminación del aire. Nueva Delhi es la capital con el aire más contaminado del planeta. Durante los últimos años he desarrollado un proyecto gracias a una beca Leonardo para investigadores y creadores culturales en el que recorro las tres ciudades y su contaminación. El proyecto se centra en Asia por ser el continente más poblado y el que más megaciudades alberga a fecha de hoy. Como sería demasiado largo ver el proyecto por completo y porque además pueden verlo publicado en la web de Sonda Internacional, les invito a hacerlo, lo que les propongo hoy es hacer un recorrido por una de esas tres ciudades. Delhi, en la India. Nueva Delhi, como acabamos de decir, es la capital con el aire más contaminado del planeta. Aquí aclaro, para evitar confusiones, que hablamos de Nueva Delhi, la capital de India, y de Delhi, que es su área metropolitana. En este lugar, los niveles de polución ambiental superan por mucho los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud. Los más de 25 millones de habitantes de Delhi respiran a diario un cóctel tóxico producido por 5 grandes factores de contaminación: el tráfico, las emisiones industriales, el polvo de la construcción, las hogueras que miles de personas encienden a diario para cocinar, calentarse o trabajar, y las quemas agrícolas en las regiones vecinas a la capital. Cuando viajé a Delhi para hacer este reportaje, me pregunté cuál es la dimensión real del problema y qué viven las personas que respiran ese aire a diario. En un viaje anterior, un experto en polución me había dicho que la contaminación del aire seguramente sea el problema más democrático que tenemos, porque todos respiramos el mismo aire. Yo no sé qué opinan ustedes sobre esta premisa, pero a mí esto me invitó a explorarla, a ver si era cierto. Quería saber no solamente cómo afecta la contaminación a los habitantes de Delhi, sino si efectivamente a todos nos afecta por igual. Para esto recorrí los barrios de Nueva Delhi y los municipios de su área metropolitana, hablé con estos vecinos y vecinas que en muchos casos me hablaron del smog, una mezcla de bruma y contaminación que muchos al principio creían que era niebla. Lo que les propongo hacer ahora es presentarles a 5 de estas personas que viven en Delhi y su relación con la contaminación. Como hemos dicho al principio, el tráfico es una de las 5 grandes causas de la contaminación. Solamente en Delhi hay registrados más de 10 millones de vehículos. Rukmani pasa sus días y sus noches viviendo debajo de un puente en Nueva Delhi, el cruce entre dos grandes carreteras. Dice tener 50 años, aunque no está muy segura de ello. Vive aquí con su familia desde que llegó hace 20 años procedente del Rajasthan. Y para sobrevivir venden lo que pueden, como ven en esta fotografía en la que están sus hijos dentro de una mosquitera aún durmiendo, a los coches que paran en los semáforos. Rukmani suele tener los ojos llorosos y cuenta que muchas veces le cuesta respirar, pero al preguntarle por la contaminación del aire y en concreto por el tráfico, no relaciona sus molestias con ello. Parece ser una de tantas personas que están directamente afectadas por la contaminación, pero no son muy conscientes del problema. Miles de personas viven en las calles de Delhi y son las más vulnerables a la polución del tráfico. Si aquí no añado el dato de cuántas son, es porque hay muchísimas fuentes, cada una da un dato diferente y probablemente sea imposible conocer el dato de cuántas personas viven en las calles de Delhi. En cualquier caso, les aseguro que hablamos de decenas y decenas de miles de personas y que son las que de forma directa se ven afectadas por ese humo del tráfico. Hablemos ahora del fuego. Como decía antes, miles de personas queman algo a diario en Delhi para calentarse, trabajar o cocinar. El humo de esas hogueras empeora la calidad del aire. Y si hay un lugar donde se concentran las hogueras es en los vertederos.
como este de Balalsoa. Este es uno de los principales vertederos de Delhi. En este vertedero perdí la voz mientras hacía esta fotografía y apenas ya había pasado una hora cerca del incendio. A mí me impresionó mucho ver cómo los niños que aparecen en esta imagen, muchos otros que había allí y todos los vecinos que viven en el barrio que rodea la montaña de basura respiran este humo a diario. Aquí, el segundo vecino al que vamos a conocer hoy es Jawahar Yadav. Jawahar vive enfrente de la montaña de basura desde hace 30 años. Aquí llegó con su familia procedente de la región de Bihar. Y Jawahar, desde mucho antes de que la pandemia llegara, ya vivía detrás de una mascarilla. Después de sufrir un trasplante de riñón, le indicaron que llevara mascarilla para evitar posibles infecciones. No solamente el aire de Delhi en general es muy malo, en esa zona en particular por el vertedero es todavía peor. Piensen que estas imágenes son de justo antes de la pandemia y me impactó mucho ver cómo alguien entraba en casa y dejaba la mascarilla en el perchero como quien deja la chaqueta. Claro, una mascarilla para protegerse del aire que respiraba en su propio barrio. Bueno, me esforcé mucho en conseguir estas fotografías porque en India poca gente, pese al nivel de contaminación, utiliza mascarilla, no es como el caso de China. Y todo el impacto que pudieron tener esas fotografías se perdió porque acto seguido llegó la pandemia y todos nos acostumbramos a esto, ¿no? Bueno, estos son gajes del oficio. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí está Jawahar salvando a unos amigos en el parque de su barrio, donde va a caminar, a hacer ejercicio cada día a partir de las 5 de la mañana. Como pueden ver, había una luz crepuscular, parecía prácticamente rosa. Les puedo asegurar que no es ningún tipo de filtro. Esto es el efecto de la luz rebotada contra esa nube de contaminación, ¿no? De lo que allí llaman smog. Jawahar es consciente, es plenamente consciente de la contaminación, pero al preguntarle si se plantea mudarse o emigrar a otro lugar, dice que no. Primero, porque cree estar plenamente protegido por esa mascarilla. Otra cosa es que lo esté, efectivamente, y porque es el lugar donde ha construido su vida, ¿no? Él dice, ¿a dónde voy a ir? Llevo 30 años viviendo aquí y esto parece lógico. El nivel de polución del aire en Delhi superó en 2020 más de 17 veces el límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Os puedo asegurar que aquella mañana, cuando estaba con Jawahar allí en el parque de su barrio, parecía que se podía masticar el aire. Era insoportable. Estos son Ankita y su marido Puspendra. Esta pareja de jóvenes ingenieros informáticos llegó a Noida, un municipio al sur de Nueva Delhi, dentro de la región de Delhi, en 2015. Noida es un municipio en expansión, en permanente construcción, que se ve afectado por ese polvo de las obras de miles de rascacielos que se están construyendo, en parte para albergar a los miles y miles de jóvenes que se están mudando ahí precisamente atraídos, porque aquí es donde se están asentando muchas de las empresas tecnológicas que tanto abundan en Delhi. Ankita y Puspendra tuvieron en 2019 a su hijo Anush, que durante los primeros 30 días no salió de casa porque sus padres no quisieron sacarlo por miedo a cómo les pudiera afectar la contaminación del aire. En esta fotografía, Puspendra nos muestra la aplicación en la que cada día revisa los niveles de contaminación en su barrio, ¿no? Que están totalmente disparados. Donde ven 536, no deberíamos ver una cifra superior a 30, 20, 30. Son las partículas de contaminación en el aire. Pasados esos 30 días, los primeros 30 días del bebé, es cuando yo conocí a la pareja. La pareja llevó al niño al pediatra y el pediatra, después de ponerle las vacunas que le correspondían, les dijo, ahora solo necesita que le saquen de esta ciudad. Y ahí Ankita tuvo que marcharse de la ciudad durante varios meses por miedo a cómo la contaminación pudiera estar afectando a la salud del niño. De hecho, Ankita y Puspendra en Noida tenían casa con hipoteca que quedaba mucho por pagar, un buen trabajo como ingenieros informáticos y no se planteaban migrar hasta que al nacer el niño, por la preocupación de cómo le pudiera afectar la contaminación, se planteaban buscar un desplazamiento a otra región o a otro país, ¿no? Aquí ya estábamos hablando de migraciones por cuestiones ambientales. La materia particulada, las famosas en inglés que llaman PM2.5, son partículas en suspensión, unas 30 veces menores al diámetro de un cabello humano. El peligro de estas partículas es que una vez las inhalamos, son lo suficientemente pequeñas para entrar en el torrente sanguíneo. Y vamos acercándonos al final, llegamos a la cuarta, en este caso vecina, que vamos a conocer esta noche. Asís Kaur vive en un buen barrio residencial de Nueva Delhi, que sin embargo pasa por ser una de las zonas con peor calidad del aire, por los efectos de la industria, las emisiones industriales y por estar rodeado de carreteras. Asís fue diagnosticada con un tumor cerebral en 2018, cuando tenía 60 años. La operaron de inmediato y la biopsia desveló que el tumor estaba ligado, era consecuencia, de la metástasis de un cáncer de pulmón.
cuando su oncóloga, una oncóloga prestigiosa de Nueva Delhi, trató de encontrar los factores de riesgo que podían encadenar, ¿no? que podían conducir al cáncer, le costó encontrarlos porque tanto Asís como su familia, en esta imagen vemos a su nuera y a su nieta, la mascarilla, insisto, es antes del coronavirus, es por la contaminación, pertenecen a la religión Sikh, que prohíbe el consumo de tabaco. Nunca ha sido ni fumadora pasiva, nunca ha trabajado con materiales de riesgo, no tiene antecedentes familiares. El único lugar donde la oncóloga, el equipo de oncólogos encontró la conexión con los factores de riesgo para el cáncer estaba en el aire que respira. Finales de la década de 1980, 9 de cada 10 pacientes de cáncer de pulmón en Delhi eran fumadores. Ahora son solo 5 de cada 10. Los oncólogos de uno de los principales hospitales de Delhi nos explicaban cómo cada vez veían a más personas no fumadores acudir a su consulta. Vamos acercándonos cada vez más al final. En Nueva Delhi la calidad del aire es mala durante todo el año, es un auténtico desastre durante todo el año, pero sin embargo hay picos de contaminación y esos picos de contaminación se producen precisamente en estos meses, en los meses de otoño y de invierno, los que vienen por delante. Se producen picos de contaminación muy altos por dos motivos. Primero, el frío empuja las partículas de contaminación al suelo y hace que sea mucho más factible que las respiremos. Y por otro lado, están las quemas agrícolas en los estados vecinos a la capital. En este vídeo pueden ver una recreación que hemos hecho que muestra esos miles de hectáreas que se queman en las zonas que rodean a Delhi, Haryana, el Punjab. Esto provoca una nube tóxica que cruza el norte de la India hasta llegar al Golfo de Bengala. Lo que está sucediendo aquí es que la mecanización de la agricultura ha provocado que la maquinaria, al cosechar, no corta la planta de raíz, deja unos centímetros de planta. Y los agricultores se ven obligados a quemarla para poder ser competitivos, porque otros las queman, ellos se ven obligados a hacerlo. Esto es como queda un campo cosechado con maquinaria. Y esto es lo que tienen que quemar los agricultores. Insisto en que hablamos de millones y millones de agricultores. Por eso la nube pasa a tomar las dimensiones que toma, ¿no? Viajando desde Delhi hacia el Punjab, uno parece que va dentro de una nube, ¿no? de humo permanentemente. Este es seguramente, bueno, seguramente no, este es sin duda el factor de contaminación más polémico porque los agricultores dicen necesitar hacerlo. Desde Delhi, desde la capital, se les culpa por esos picos de contaminación. Y esto nos lleva a conocer al último vecino de la noche, Jay Dargupta. Jay Dargupta es un exitoso empresario de Nueva Delhi aficionado a correr. En 2013, después de entrenar para una maratón, sufrió un colapso pulmonar. Ese colapso pulmonar les llevó al hospital y en el hospital aprendió que el colapso pulmonar se debía a los efectos de la contaminación del aire. Esto le llevó a explorar un camino que le ha convertido de nuevo en empresario de éxito, porque ahora tiene una empresa que se dedica a vender mascarillas especiales para la contaminación del aire, purificadores de aire para las casas y las empresas, incluso medidores de contaminación como el que vemos en la imagen. Al preguntarle a Jay cómo gestionaba esta contradicción de estar tan preocupado por la contaminación, de hecho él es una de las voces que más se escuchan en los medios de comunicación y las más activas en contra de la contaminación, cómo gestiona estar tan preocupado por la contaminación y al mismo tiempo vivir en la capital con el aire más contaminado del mundo, ¿no? Su respuesta fue que el aire de su casa es más limpio que el de las montañas de Suiza. Tiene un purificador de aire en cada habitación, incluso en uno de los balcones una máquina que genera oxígeno que se introduce dentro de la vivienda. Aquí conocí a Jay. Estábamos viendo una de las pocas manifestaciones que había en contra de la contaminación. Me encontré a un tipo con esta camiseta y ¿no? que tienes un día malo de aire y ahí conocí a Jay y acabamos yendo a su casa. A partir de aquí termino y me gustaría hacerlo con dos reflexiones. En primer lugar, el recorrido por Delhi me demostró que sí, la contaminación nos afecta a todos. Pero evidentemente después de ver esto creo que no nos afecta a todos por igual y esto se debe a dos motivos fundamentales. La primera es el conocimiento que tengamos del problema y eso apunta directamente al nivel sociocultural de la población. Y la segunda es los recursos de los que disponga cada individuo para poder enfrentarse a esa contaminación. Esto me llevaría a la última reflexión. No podemos protegernos de lo que no conocemos y por eso creemos desde Sonda Internacional
que necesitamos documentar la crisis climática en general y cada problemática medioambiental en particular. Para hacerlo nos vamos a tener que plantear muchas formas, nuevas formas y antiguas formas de documentación. En este caso a mí me ha tocado fotografiar la contaminación del aire, que es algo muy difícil de hacer por definición. Y eso me llevó a pensar que tratar de comprender la crisis climática en general y las problemáticas medioambientales en particular, probablemente la única y mejor forma de hacerlo sea conocerlo a través de quienes la sufren. Con esto me despido. Buenas noches.